Bien, ahora se presenta el desarrollo del caso 2. Para poder revisar el caso 2 tenemos la data de triaxial entregada por la plataforma, el centro, donde nos muestran estos datos iniciales. Esta es la información del triaxial en crudo, por así decirlo, y se ha procedido a revisar esta información por completo y desglosarla en esta hoja llamada hoja número 1, en donde se ha secado cada uno de los parámetros necesarios para las construcciones de las gráficas que son las mostradas en la parte derecha, como la gráfica de presión de poros en kilopascales, la gráfica de envolvencia del esfuerzo, presión de poros versus el esfuerzo portante, y por último, el esfuerzo radial efectivo versus la deformación axial. Tenemos dos más, el esfuerzo axial efectivo versus la deformación unitaria y en la curva técnica, es así como último punto. También se ha mostrado cuáles las fórmulas apreciadas en diferentes autores, por ejemplo, para el USACE y para el BRCA2 de 2010, que nos muestran cuál es el comportamiento de los para los diagramas estimados y para el esfuerzo axial versus el delta U para suelos que son sobreconsolidados y normalmente consolidados. Normalmente consolidados a la izquierda, sobreconsolidados a la derecha. Y tenemos también para la construcción de los círculos de amor en los procesos focales, en los procesos reductivos, cuál es la fórmula aplicada. Una vez analizado y tomado los datos representativos, se ha procedido a construir los procesos sigma 3 y sigma 1, tanto en totales como en efectivos, para poder calcular también el delta sigma y por último el estrés efectivo sigma 1 prima sobre sigma 3 prima. Para calcular los criterios de falla, como lo son el máximo esfuerzo desviador y la máxima relación de oblicuidad. Una vez determinados estos valores, hemos procedido también a encontrar cuál es el centro, el radio, para cada uno de los círculos, tanto en totales como en efectivos, para cada uno de estos esfuerzos, ¿no? El máximo esfuerzo desviador y la máxima relación de ubicuidad. Y se ha procedido a analizar con cada uno de estos valores de sigma, de teta, perdón, en grados, hasta llegar a los 180. Una vez determinado esto, hemos verificado el plano sigmatado para proceder a las gráficas que se muestran en esta parte de acá. Con eso procedemos al análisis del ensayo triaxial drenado, ¿no? Entonces, en este estudio que se aborda la parte fundamental de la geotecnia, se busca descubrir cuáles son los parámetros de resistencia efectiva del suelo analizado, cómo se comporta bajo los diferentes estados de espeso. Para ello, el ensayo triaxial consolidado drenado representa el estándar de oro para la determinación de los parámetros efectivos de resistencia al cuerpo. A diferencia de los ensayos no drenados, proporcionan parámetros para condiciones a corto plazo y los parámetros efectivos que se determinaron válidos para condiciones a largo plazo. Esto es esencial para el diseño seguro de cimentación de muros de convención y análisis de estabilidad de cargas. Vamos a ver entonces el entregable 1. El entregable 1 en análisis con el esfuerzo de doble efectivo. Se determina la relación fundamental sigma 3', o sea, el esfuerzo de confinamiento, que es igual al esfuerzo de confinamiento total menos la presión de poros, donde el esfuerzo de confinamiento es la presión de la cámara aplicada más la presión de poros durante la etapa de consolidación del ensayo. Los resultados mostraron un comportamiento característico con escalones producidos que oscilan desde los 20 kilopascales en las primeras etapas o fases iniciales hasta un máximo de 1000 kilopascales durante la consolidación, estableciéndose finalmente alrededor de los 382 kilopascales para lograr el punto de falla en la etapa ya del corte. Este patrón escalonado no es una anomalía experimental, sino que evidencia cuál es la metodología rigurosa. Se aplicaron cargas por incrementos, mostrando una estabilización intermedia para luego la ecualización de las presiones de poro en cada etapa. La técnica se conoce como ensayo SRE, consolidado drenado por etapas, y es especial para suelos cohesivos, donde la permeabilidad reducida requiere de puntos de estabilización. La reducción
que se encontró del 51,8% en el esfuerzo real efectivo desde la consolidación hasta la falla, refleja directamente el incremento de presión de poro de 0 a 618,2 kilopascales durante la fase de corte. Esta evolución confirma que se mantuvo las condiciones drenadas controladas y que el agua intersticial actuó únicamente como mecanismo de transferencia de las presiones, sin contribuir directamente con la resistencia mecánica del material. Para ver la entregable 2, el resumen es que el análisis del oposición efectivo revela una respuesta constitutiva completa del material bajo la carga axial creciente. Se identificaron tres bases mecánicas definitivas que caracterizan el comportamiento del suelo opresivo ensayado. Primero, la fase elástica inicial de 0 al 2% de deformación, que presenta un comportamiento lineal con un módulo elástico de 18 kilopascales. En cambio, una rigidez inicial típica de sellos firmes, una estructura preservada. Esta rigidez sitúa el material en el rango de suelos cohesivos de consistencia firme a dura, proporcionando una base sólida para las estimaciones de los asentamientos bajo cargas de servicio. La fase de transición elastoplástica, que va desde el 2 al 15,5% de la formación, muestra la movilización progresiva de la resistencia portante mediante la activación de los mecanismos de fricción interna y cohesión efectiva. El punto crítico se alcanza con un esfuerzo axial efectivo máximo de 1.145,10 kilopascales, con una deformación axial del 15,5%. Muy bien, vamos entonces ahora sí vamos terminando el entrenadores en esta parte de acá. El comportamiento post-pico revela que hay características strain short-term, o sea, un ablandamiento. Hay una reducción controlada de la resistencia hasta aproximadamente 750 kilopascales, representando una pérdida de aproximadamente el 34% respecto al valor máximo. Esta degradación gradual es de diagnóstico de explosivos sobreconsolidados, donde la estructura metaestable desarrollada durante procesos biológicos previos se degrada progresivamente bajo las deformaciones grandes. Esta relación de sigma 1' sobre sigma 3' igual a 3,026, en la cual ya sitúa el material en la categoría de suelos con resistencia intermedia a alta, proporcionando un factor de seguridad adecuado para la mayoría de las aplicaciones técnicas, que es lo que se muestra en esta parte de acá, ¿cierto? Donde revisamos cada una de las etapas de consolidación y luego la etapa de corte, mientras que tenemos los picos de falla, el ablandamiento, la deformación axial, el esfuerzo axial. Perfecto. Por último, entonces, vamos a hablar del entregable 3, que es el análisis en el espacio PQ, plano PQ. Cada punto en el diagrama PQ representa un círculo de más completo. Entonces, si analizamos esto en espacios objetivos, el PQ objetivo sería el análisis de espacio PQ, que es un marco conceptual superior, que simplifica la representación tridimensional de esfuerzos en el espacio bidimensional, presentando la información esencial sobre el comportamiento mecánico del material. Entonces, sistemáticamente, las variantes del esfuerzo, el esfuerzo medido efectivo P, efectivo, es igual al sigma 1, al esfuerzo de aplastamiento o de carga efectiva, más dos veces el sigma 3, que es el esfuerzo de confinamiento efectivo, y esto es dividido para 3. Esta representa el nivel de confinamiento efectivo y el esfuerzo desviador efectivo de prima, que es igual a la diferencia entre el esfuerzo aplicado vertical versus el esfuerzo de confinamiento. O sea, sigma 1' sobre menos sigma 2', cuantifica el nivel de corte aplicado. La trayectoria en el diagrama PQ revela tres fases distintivas del comportamiento mecánico. La fase de consolidación isotrópica se manifiesta como un movimiento horizontal que va desde el origen hasta P', aproximadamente igual a 500 kilopascales, con Q' igual a 0, estableciendo el estado inicial de esfuerzos efectivos. La base de corte muestra un incremento progresivo en Q', acompañado de variaciones de P', reflejando la respuesta volumétrica del suelo bajo deformación controlada. El punto de falla crítico se ubica en las coordenadas 636,6 kilopascales, P', y en Q' igual a 763,3 kilopascales. La relación Q' sobre P' es igual a 1,19, de aquí que es el mayor que 1, indica que la presión de cohesión efectiva es significativa, confirmando que la resistencia del suelo no depende únicamente de la fricción entre las partículas, sino también entre las uniones cementantes o fuerzas de atracción entre la matriz de ácidos
Por último, la determinación de los parámetros de resistencia. Aquí se aplicó para determinar el ángulo de fricción interna efectivo y se obtuvo una convergencia perfecta igual a 30,2 grados. El método tradicional del círculo de Mohr utiliza la relación geométrica para buscar el arco seno del ángulo formado entre la parte matemática esfuerzo actuante sobre menos el confinamiento dividido para el confinamiento el actuante más el confinamiento. O sea, sigma 1' menos sigma 3' dividido para sigma 1' más sigma 3'. Este criterio de velocidad máxima aplicado en la estación sigma 1' sobre sigma 3' máxima igual a la tangente cuadrada de 45 más pi medios nos revela que el análisis del espacio efecto emplea la pendiente de la trayectoria de fase. La convergencia excepcional confirma tres efectos críticos: calidad experimental de los datos de consistencia teórica del análisis y la confiabilidad de los parámetros determinados para las aplicaciones técnicas. Los círculos de Mohr de los espacios efectivos revelan un comportamiento consistente con el criterio de Mohr, donde el envolvente tangente del círculo define claramente los parámetros de resistencia. La comparación entre el análisis de esfuerzos totales y efectivos evidencia la importancia crítica del control de presión de poros y la determinación de parámetros válidos en condiciones de largo plazo. Por último, las aplicaciones geotécnicas. Al descubrir que nuestro phi, el ángulo phi es igual a 30,2 grados, sitúa el suelo en una categoría favorable para la mayoría de las aplicaciones de técnicas convencionales. Se calcularon parámetros derivados esenciales para el diseño, como el coeficiente empuje K, que es igual a 0,33, el coeficiente pasivo, igual a 3,03, y el factor de capacidad portante N gamma igual a 22,4. La estabilidad de talud de este valor permite pendientes estables en el orden de 1 a 1,7, aproximadamente 35 grados, con factores de seguridad adecuados. En estructuras de contención, estos coeficientes de empuje calculados facilitan el diseño económico, al indicar que el suelo desarrolla empujes activos relativamente bajos y proporciona resistencia pasiva elevada. Para las cimentaciones profundas, este ángulo determinado requiere una resistencia por fricción lateral significativa, permitiendo el desarrollo de capacidades de carga elevadas en pilotos y elementos de cimentación profunda. Llegamos por último a las conclusiones de las limitaciones. En el estudio se ha logrado determinar confiabilidad del ángulo de fricción interna efectivo igual a 30,2 mediante tres metodologías convergentes: la caracterización del comportamiento mecánico del material y la validación experimental rigurosa de las condiciones de consolidado drenado. Sin embargo, conozco limitaciones importantes. Por ejemplo, la principal limitación radica en la ejecución de un único ensayo triaxial, lo que impide la determinación precisa de la cohesión efectiva y de la construcción de un envolvente de resistencia completa, ya que solo tenemos un círculo en ambos casos. Mis recomendaciones del trabajo futuro incluyen ejecutar ensayos triaxiales adicionales con presiones de confinamiento de 500, 1500 y 2000 kilopascales para evaluar la linealidad del envolvente molecular. Por último, las implicaciones para la práctica ingenieril. Los parámetros determinados son directamente aplicables para el análisis de técnico en condiciones de drenado a largo plazo. El valor de pi igual a 30,2 grados es apropiado para el diseño de cimentaciones superficiales y profundas. El análisis de estabilidad de taludes con factores de celeridad mayores igual a 1,5. En aplicaciones críticas se recomienda adoptar un ángulo de fricción interno de 28 como valor conservador de diseño, representando una reducción de más o menos del 7%, 7,3 respecto al valor experimental. Los parámetros son válidos exclusivamente para condiciones saturadas, bajo drenaje controlado, requiriendo su caracterización específica para condiciones parcialmente saturadas o para drenaje interior. Muchas gracias por su atención.